Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Esperando que se encuentren bien. Iniciando una nueva clase el día de hoy. Espero que hayan gozado ese festivo. El viernes pasado no desarrollamos clases, entonces espero que hayan gozado bastante ese festivo y también que hayan leído los contenidos que he cargado para la semana 12. Hoy, como siempre, y observando el sílabus, en la semana 13 íbamos a hacer unos enlaces. Aquí no se preocupen por cualquier cosa si no han leído, aunque tampoco esta vez no me ha llamado ninguno de ustedes para hacerme ningún interrogante, pero aquí estoy como siempre. Continuando con la unidad de elementos del programa de auditoría, corresponde hablar de procedimiento o prueba de auditoría. La palabra clave aquí sería, en vez de prueba, sería evidencias de auditoría, ¿verdad? Sin embargo, por ser la semana 12, corresponde empezar con algo que se llama contextualización, para que ustedes ya a fines de la carrera, de que se involucren más en el tema de la auditoría, de la revisoría, de la contaduría pública, o sea, del rol como contador público y del trabajo que realmente tendría que hacerse como auditor. Voy a hacer una contextualización. Primero, la auditoría que nosotros estamos desarrollando, aunque ya creo que lo tienen claro, pero por si acaso, tiene que ver con los estados financieros. O sea, ¿por qué? Porque ese es nuestro ámbito. Podemos prepararnos para cualquier otro tipo de auditoría en base a cualquier norma, a cualquier normativa que apunte a gestión, que apunte a ambiente, que apunte a normas de calidad, a cualquier estándar específico, ¿no? Pero lo que está a fines de nuestra carrera son el tema financiero, ¿verdad? Entonces estamos hablando de administración financiera, de estados financieros, de contabilidad, de parte tributaria, ¿sí? Esos son los campos de los que nosotros nos corresponde. Bien, entonces les decía que aquí la clave no sería pruebas, sino evidencias. Ahora verán por qué. Sin embargo, entremos en el contexto que quisiera explicar. Punto número 1. Pasemos al navegador para poder explicarles esta parte. Aunque aquí lo que ustedes están observando es un enlace que tiene que ver con la norma internacional de auditoría 500, que es la norma general, la NIA general, cómo se debe tratar las evidencias de auditoría. También vamos a ver otras que son normas que hacen referencia a temas específicos. Aquí con lo que les estoy mostrando, les quiero decir de que no te vas a ir a una NIA en específico, incluso tienes que irte a la NIA donde están las planeaciones, a la NIA donde se habla de los documentos claves, a la NIA 230, 315, 520, la 701, la 705. Hay una cantidad de NIAs y todas convergen en función del trabajo de auditoría, ¿verdad? Estas que tengo aquí, todas están afines con el tema de evidencias de auditoría, ¿verdad? El día de hoy yo quiero es ubicarlos, los voy a ubicar en la cotidianidad laboral, en cómo está funcionando esto en la vida real. ¿Por qué se empezó por qué ahora digamos que es obligatorio ejercer las cosas desde estas normativas? ¿Y por qué hay que hacer esa convergencia? Sí, básicamente por eso. O sea, ¿por qué hay que hacerlo? Existe una normativa local que parte desde la ley 43
de 1990. Esa ley debe ser bastante conocida por ustedes, ¿verdad? Aquí tenemos el reglamento, la reglamentación de la profesión del contador. Esto es bastante conocido por ustedes. Y en esta ley, con referencia a la auditoría de estados financieros, hay como 6-7 párrafos solamente, ¿verdad? Y con referencia al actuar del contador frente a las auditorías, que propiamente no habla de un auditor sino de un revisor fiscal, también hay poca información. Únicamente está la parte de la ética del contador y del ejercicio de la profesión, ¿verdad? Esto es la normativa local, una de las cosas, pero es algo demasiado general. Como es tan general, a partir de la pericia y de todas las experiencias que han tenido los señores auditores en su trabajo, ellos han creado sus propias formas de trabajar. Pero eso se podría decir que tiene un marco normativo local, que es la Ley 43 de 1990, y tiene una forma de trabajo que ellos mismos implementaron. Bueno, pero aquí faltan más marcos normativos locales y quiero socializarlos. Resulta que donde hay unas especificaciones claras para el tema de auditorías, que hay, a nosotros los que nos abordan son dos tipos de auditores: el auditor externo y el revisor fiscal. Esos son los que nosotros nos abordan. Los otros auditores, un auditor interno sí, tiene que ver con lo mismo, está bien, pero hablando de eso, hablando de la legalidad de un marco de referencia, siempre hacen referencia a auditor externo y a revisor fiscal. El Código de Comercio, precisamente aquí en el artículo 208, habla puntualmente de miren los pequeños, ahí está cargando, aquí está, habla, estos son las 5 cositas que habla el Código de Comercio, por ejemplo, para hablar del dictamen de auditoría. Y les dice, bueno, que como tal y como ustedes pueden leer aquí, que si se ha obtenido la información necesaria para cumplir sus funciones, son cosas excesivamente generales. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por las técnicas de la interventoría de cuentas, si el balance y estado de pérdidas y ganancias ha sido tomado fielmente de los libros. A donde quiero llegar con todo esto es que fíjense que, miren, son 5 cositas que hay aquí en el Código de Comercio dirigidas al revisor fiscal. Dirigida al revisor fiscal, que es un auditor, ¿verdad? Existe otra norma adicional con la que trabaja. Hay una circular que yo la he anotado por aquí. Espero que, como yo la he googleado, circular, aquí está. Hay una circular que googleé esta mañana de las super sociedades, que también determina funciones y obligaciones para el ámbito de la revisoría fiscal y que obviamente aplican para el auditor externo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con estas 3 cositas que están aquí? ¿Y qué más le sumamos? Le sumamos las NAGA, ¿verdad? Las normas de auditoría generalmente aceptadas. Ese es nuestro marco normativo local. Ya ustedes hicieron un paralelo de las NIAs con las NAGAs y ustedes mismos hablaron características, diferencias. Yo les voy a hacer lo más conciso posible. El detalle aquí es que esto, en el caso de la ética del contador, de la ley 4390, el artículo 208 y otros artículos del Código de Comercio también, y la circular, es que le han agregado unas obligaciones a los auditores, tanto al revisor fiscal
Y debo mencionar en la revisoría fiscal, de pronto por aquel que está perdido, porque es que el revisor fiscal es un auditor permanente, ¿verdad? ¿Y por qué tiene la relación? Porque es que si estoy hablando de auditoría externa, estoy hablando de auditoría externa a estados financieros. Ojo con eso. Entonces por eso es que existe la relación. No existe otra manera, y esta es la normatividad que existe. Bueno, entonces les comentaba que el problema de Colombia es que todas estas normativas se quedaban muy cortas y estaban muy sesgadas a la ética y la pericia del contador. No existía un procedimiento general. Con la llegada de la ley 1314 de 2009, que fue la convergencia ANIF, llegó un decreto. Ese decreto lo tengo yo por aquí, ya, pero por allá creo que es voy a anotarlo. Todo está googleado para ustedes. Un segundo. 0302 de 2015. de 2015 es este. Ese decreto que estaba dentro de... Es un decreto reglamentario. Ojo, es un decreto reglamentario que salió con la siguiente finalidad. Lo que pasa es que lo que se quería es que se hiciera para que lo que le hace falta a la normatividad local sea complementado con las normas internacionales de auditoría. A través de este decreto salió una obligatoriedad para ciertos grupos empresariales. Por ejemplo, el grupo 1 de las NIF, que son las entidades que manejan dinero de terceros, tenían la obligación de trabajar con estas normas internacionales de auditoría. El grupo 2, después que tuviese más de 200 empleados, también. Y para los demás era opcional. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú dices que para los demás es opcional, ¿quiénes son los demás? Los que tienen menos de 200 empleados, ¿verdad? ¿Quiénes son los demás? Todas las sociedades pequeñas, que hay una cantidad que básicamente son las pymes, por ejemplo. Hay una cantidad de pymes que tienen 100, 80, 50, 20 empleados, 10 empleados. Entonces ellos no caben ahí, que eso básicamente puede ser el grupo 3 de las NIF, ¿verdad? Entonces resulta que aquí se creó ese decreto reglamentario para hacer una fusión y hacerlo obligatorio, y que se trabajase la normativa local complementada con la normativa internacional. ¿Por qué? Porque la normativa internacional tiene muchas cosas estandarizadas, pero obvia cosas legales, por ejemplo, aspectos tributarios. Entonces, como una obvia demasiadas cosas, que es el tema, y está demasiado generalizado, que es el contexto local, y la otra tiene todos unos estándares internacionales, pero que obvia cosas legales locales, se decidió trabajar con todas, ¿verdad? Sin embargo, este decreto que tienen aquí en pantalla, esto es una evolución para que ustedes entiendan todo el contexto. Este decreto que tienen ustedes en pantalla, que les decía que es el 0302 de 2015, tuvo ese problema que dejó el tema opcional. Entonces, nuevamente sale un decreto reglamentario, que por fin, este sí es el decreto, el 2170 de 2017, que finalmente, por eso yo hago todo el recorrido, porque es el deber ser. Yo tengo que explicarles todo. Ya de ahí para atrás ya no importa, entonces, porque esta es la actualidad. El último decreto que salió fue el decreto 2170 de 2017, que ese señor sí obliga a partir del 1 de enero de 2019 la implementación de las normas de auditoría internacionales de auditoría, a partir del 1 de enero de 2019.
¿verdad? Entonces aquí ya yo tengo una base. Bueno, ahora sí ya no es opcional, por eso es que, insisto, por eso es que ustedes, los que están, mis queridos estudiantes que trabajan, me dicen, no, pero eso ya no veo que hagan eso de esa manera. El revisor fiscal de allá tampoco veo que haga esto. El auditor externo viene, hace una cosa y por eso es que ven ese desorden en el ejercicio. Porque, bueno, dicho sea de paso, la gente no se actualizaba, ¿verdad? Y ahora los señores, ni las firmas de auditoría, ni los revisores fiscales, ni los auditores externos independientes se actualizaban porque no era obligatorio. Ahora tienen que hacerlo porque este decreto, que está aquí, ¿verdad?, introdujo ese marco obligatorio de la implementación de las normas de aseguramiento de información, y dentro de esas normas de aseguramiento de información están las NIAs. Bien, entonces ya que tenemos claridad de cómo llegamos hasta acá y de por qué la gente está trabajando de esa manera, esto ustedes, y yo solamente estoy explicando, ¿verdad? Quien quiera leer esto, yo no voy a desgastar, consumir nuestro tiempo leyendo todo esto se los voy a tener allá para que en tiempo a cargarlo en la plataforma EVA, para que en tiempo desescolarizado ustedes lo lean y lo interioricen. No estamos para aprender esto. Ustedes como estudiantes lo que tienen que tener claro en este momento es lo que les vengo diciendo de todas las normativas, y que vaya entendiendo cómo está ese campo de acción donde tú en el futuro te vas a desenvolver, que es lo que yo quiero, darle una aplicabilidad a este aprendizaje, porque no gano nada con que te aprendas ciertos procedimientos hasta X semestre sabiendo que no lo vas a aplicar en el momento. Necesito que tengas conceptos, que interiorices de manera cognitiva estos conceptos de forma general, que sepas que existen, que sepas que tienes que buscarlos, que los interpretes y los leas y los trates de aprender, pero que no los memorices ni que espero que te quedes de por vida. ¿Por qué? Porque en el momento de la aplicación, de estar en el campo de acción, es cuando tú tienes que buscar estas herramientas, y quizás de aquí a 1 año, 2 años ya esta normativa sea diferente o esté actualizada, ¿verdad? Entonces esa es la razón de la contextualización. Ahora bien, como ya está claro, permítanme ver cómo va la grabación. 17, vamos bien. Como ya hemos explicado todo el contexto del trabajo de la auditoría, entonces voy a irme a esta señora que está aquí. Aquí sí les voy a explicar cómo se trabajaría. Vamos a demorar en esta clase y la otra, mientras ustedes leen todo lo que yo les mando. No olviden esta charla que les estoy dando aquí. Esta clase es importante para que sigan entendiendo el mundo. Lo que quizás no puedan entender de todas las normas que yo les vaya a mandar, se los voy a explicar en este momento de forma general. Los puntos claves que hace un auditor para el tema de las evidencias de auditoría, antes del tema de evidencias de auditoría y todo esto, son básicamente una discusión o una decisión que debe tomar con los representantes de las diferentes áreas administrativas de una empresa. Porque como les dije, yo aquí no les puedo hablar que de esta norma que es la que habla de evidencia, más las otras que están allá, eso converge, son una cantidad de normas, y se parte desde la planeación, que yo la planeación ya se la expliqué, pero corresponde ahora retroalimentar y explicarles dónde nace esto. Un auditor externo, lo primero que tiene que hacer para efectos de las evidencias, de la planeación, de dar incluso el dictamen de auditoría, es primero hacer una reunión con los
representantes o responsables de las diferentes áreas administrativas para que juntos, ambos, o sea, tanto esas personas encargadas, responsables de esas áreas, que puede ser una sola, como puede ser 3, 4, ¿sí?, coordinen y decidan cuáles son las áreas más importantes. Esas áreas más importantes para estudiar tienen un nombre, que yo lo he anotado aquí, y quiero, sí, para que vean ustedes, uno trabaja con los borradores. Un segundito. Se llaman asuntos claves. De hecho, hay una NIA para hablar de asuntos claves, pero yo les estoy explicando hoy cómo funciona cada cosa. Entonces, lo que les he dicho es que yo me reúno, yo soy el auditor, tú eres el auditor, te reúnes con los señores responsables de cada área administrativa que pretendo abordar en la auditoría y que estoy planeando, y decidimos cuáles son los asuntos claves. ¿Qué asuntos claves estamos hablando? ¿De qué estoy hablando? Esta es la clave, lo que viene ahora. Aquí es donde tú vas a entender que, por ejemplo, yo le digo, mi auditoría trata de hacer una comparación de que el marco normativo legal que debe aplicar esta empresa corresponda y sea fidedigno al que ustedes están implementando, que lo que dicen que hacen es lo que se está haciendo, en otras palabras, en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué marco normativo? Obviamente estoy hablando de las normas internacionales de información financiera, ¿verdad? Ese es el marco normativo, porque en este momento ya estoy hablando es de los estados financieros, del trabajo de la información financiera que se desarrolla en la organización. Entonces, allá metidos en el tema de las normas internacionales de información financiera, yo les digo cuáles son los asuntos claves, y les digo, primero, a ustedes como estudiantes podemos estar hablando del deterioro, ¿sí? Yo tengo que ver que los principios de las NIF estén aplicadas en base a las políticas definidas por la misma empresa. ¿De qué principios me refiero? De la medición, del reconocimiento. Fíjense lo importante y el problema que tienen los contadores por no actualizarse, y ustedes que están jóvenes tienen que ponerse las pilas. Hay que actualizarse y aprenderse la norma. ¿Por qué? Porque hay que saberse el tema, insisto, reconocimiento, medición, cómo se va a hacer ese reconocimiento, a valor razonable, a valor histórico. Hagamos un ejemplo. Les hablé de deterioro de activos. Yo cuando hablo de deterioro de activos, dije que deterioro de activos puede ser uno de los asuntos importantes que se va a valorar en la auditoría. Estamos. Y que también se va a valorar en la auditoría porque es una de las cosas más importantes de la empresa. Entonces podemos estar hablando del deterioro de activos fijos. Podemos estar hablando de los activos como los inventarios, ¿verdad? De cuál podemos, o de todos. Pero hagamos un ejemplo práctico para que ustedes lo entiendan aquí, en palabras. Resulta, primero explico, fíjense que el tema de la pericia, tienen que saber qué es deterioro. Lo que tienen que saber ustedes que es deterioro, y obviamente que tanto la empresa que estoy auditando como todos los trabajadores versus el señor auditor tiene que ser todavía mucho más perito. Pues el deterioro no es más, se da, por ejemplo, que ese valor que tienes tú registrado en tu contabilidad, por ejemplo, en un carro o en una máquina, si estoy hablando de un activo fijo, en una máquina, ese valor contable es superior al valor recuperable del mismo. ¿Se entiende? ¿Cómo así? Hombre, yo tengo registrado una máquina de la empresa por 50 millones de pesos, pero que haciéndole una valoración a valor razonable, no voy a tocar ese tema, pero voy a cambiar las palabras.
haciendo una valoración, se ve que por esa máquina que está en la contabilidad por 50 millones de pesos, no recibiría yo 40, recibiría 40. Quiere decir que ya tiene un deterioro de 10 millones de pesos. ¿Cómo se valora eso? Ahora sí meto las palabras de normas internacionales. Hombre, porque se ha hecho una medición según normas internacionales, por ejemplo, al valor razonable. ¿Qué es el valor razonable? Ese dinero que está dispuesto a dar un vendedor, un comprador por un activo, y ese dinero que estoy dispuesto yo a recibir por ese activo. En otras palabras, puede ser un valor de mercado. Y si el valor razonable se define de que ese es el dinero que me dan por ese carro y lo tengo por un mayor valor, en el valor del importe que tengo allá es superior, significa que tengo un deterioro. Y fíjense ustedes, hablo de 50 hasta 40, son 10 millones de pesos. Entonces el auditor tiene que revisar a través de recálculo o revisar. Recálculo es una palabra súper clave en esto. Revisar si los procedimientos que se hicieron allí están acordes con las políticas. Entonces primero se tiene que definir, ese asunto es clave, sí señor. Les doy otro ejemplo, porque en este momento lo que más me interesa, no tanto que te aprendas la línea, sino que te aprendas qué tipos de cosas se discuten ahí dentro de la auditoría. Previo a eso, o sea, ¿qué es lo que se estudia? Porque uno puede hablar y aprenderse muchas normas y muchos procedimientos, pero ¿de qué estamos hablando? Ahora estás viendo específicamente de qué. Un día les hice un ejemplo a ustedes, hablando también de deterioro, pero en este caso te voy a hablar de activos como los inventarios. Y resulta que en los inventarios, algún día les hablé yo de conceptos de normas internacionales como la obsolescencia por moda, la obsolescencia tecnológica, el mismo deterioro, pero no el deterioro hablando de normas internacionales, sino que está dañado, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, y se ha hecho un estudio, y ese estudio, ese trabajo que se ha hecho, determina que el valor del importe que está allá es superior, hay un deterioro. Entonces, eso es súper importante trabajarlo. Entonces, se puede decir que ese es uno de los asuntos claves para hacer la auditoría, y aquí les he hecho un ejemplo práctico para que ustedes lo entiendan. Como van las cosas, a ver, vamos, ya 28 minutos casi. Como van las cosas, trataré de organizar entonces ya todo el tema de las evidencias específicas para la próxima clase. Eso es lo de menos. Lo que necesito es que tú interiorices esta clase de la manera como yo te la estoy explicando, de la manera simple, como lo entendería un estudiante. Y aquí tienes que empezar a valorar el tema de las normas internacionales, no solamente las de auditoría, las de aseguramiento de la información, las internacionales de auditoría, sino las normas internacionales de información financiera, porque ese es el machete tuyo, ese es tu machete, ese va a ser el factor diferenciador tuyo como contador en el mercado laboral. Ese va a ser tu factor diferenciador. Entonces, ahora voy a colgar en la plataforma, voy a colgar esto para que ustedes lo lean, quizás con otro formato, porque este fue lo quise googlear delante de ustedes, para que lo viesen, pero quizás voy a buscar unos archivos en PDF para colgarlo en la plataforma. Voy a colgar obviamente esto que están observándome aquí en este momento, de todo este histórico crecimiento de la normativa local. No lo voy a colgar, sí voy a colgar esta circular para que vean que esta nunca se las he socializado, entonces la voy a colgar, y otros vídeos que les van a ayudar a seguir interiorizando esto. De hecho, este que tengo aquí, este es un vídeo muy interesante que necesito que lo vean para la próxima clase yo hacer puedan entenderme mucho más. Este lo voy a colgar, miren, lo que tienen son 8 minutos 15 segundos. Esto va a ser algo bastante sencillo, pero está muy bien organizado. De los pocos vídeos que he visto de esta fuente,
que son muy buenos y por eso lo tengo aquí en pantalla. Entonces espero que lean, que interioricen, que se hayan, si tienen que volverme a escuchar este video, revídanlo, que hayan entendido el contexto de la auditoría en Colombia, que fue lo que les expliqué, y básicamente en nuestra región, y ahora sí están preparados para empezar a estudiar todas las demás normas y cuáles son los fines. Entonces, para la próxima clase seguiremos desarrollando el tema de las evidencias de auditoría, independientemente a que aquí tengamos únicamente algo como que dice como alcance. Eso es lo de menos. ¿Qué debo decirles yo aquí? Bueno, la NIA para este tipo de evidencias de modo general es esta, la NIA 500. Ya lo dije hace rato. Y las demás son normas específicas para ciertas evidencias, pero esta es la norma general. Vamos a encontrar una NIA que nos va a ayudar para el tema de la presentación de informes, del dictamen, cosas que nos van a ser muy importantes para seguir entendiendo e interiorizando este punto. Solo si eso desea seguir creciendo en este conocimiento, que es la NIA 700 y la 701. Las recomiendo, pero vamos de a poquito. Por ahora, lo único que espero de esta clase es que hayan interiorizado el contexto local y por qué se empezó a hacer la convergencia y cómo se trabaja en Colombia. Eso es lo único. Y obviamente la explicación que les di de la necesidad de saber de NIF. ¿Por qué? Porque es que eso es todo, muchachos. Tú no haces nada sabiendo de normas de auditoría si no sabes de normas internacionales de información financiera. Si no sabes de eso, estás aquí. ¿Ok? Voy a suspender, nos vemos en la próxima clase, que Dios los bendiga. Espero que sigan muy bien y que se prepare para la próxima clase. Quizás monte una actividad, creo que lo voy a hacer, no sé si les dije, voy a aprovechar que aún no he colgado. Estoy revisando y calificando todas las actividades, todas, algunos ya se las califiqué y se las valoré en las notas. A los que no las han montado sencillamente no les puse una nota, pero sí se las pondré en el tercer corte, o sea, les puede afectar el tercer corte. Todas las actividades de la plataforma, por favor, súbanlas los que no las han subido, porque van a tener dificultades académicas si no lo hacen. No ahora, pero posteriormente. Por eso es que no le salió una nota inferior, porque quien no la colgó no lo tuvo en cuenta. Se tendrá en cuenta y según directriz de la universidad en el último corte. Así que pilas con eso. Nos vemos la próxima clase.